Para ir a terminar en el cuento de que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad. Entonces dice, acá se dan vueltas las cosas y los malos terminan siendo los perseguidos, las víctimas y las personas comunes, que son las que sufren la violencia, es como que si fueran los persecutores. ¿Qué respondes tú a eso, a ese argumento? Mira, la evidencia está ahí para quien la quiera ver. En primer lugar, vaya, hay un hecho que ya está incluso mencionado en los documentos de un juicio en Nueva York contra 27 líderes de la Mara Salvatrucha. Bukele construyó su poder de la mano de esos pandilleros. Bukele fue socio de los líderes de las tres pandillas desde 2015. Eso está sobredemostrado. Hemos incluso publicado documentos de inteligencia del propio gobierno de Nayib Bukele que lo reconoce. Cuando Bukele gana su primera cargo nacional de importancia, la alcaldía de la capital de San Salvador en el año 2015, Nayib Bukele lo gana por 6,000 votos y aliado con las pandillas, el partido al que él pertenecía, la exguerrilla, la izquierda salvadoreña, pagó $250,000 a las tres pandillas para que movilizaran el voto por el que ganó la presidencia, el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, y por Nayib Bukele. Nayib Bukele ganó la alcaldía de San Salvador gracias a que esos terroristas criminales lo apoyaron. Eso es un hecho demostrado. Quien quiera leer esa información la puede encontrar con suma facilidad. Entonces, Bukele rompe ese pacto con las pandillas en marzo de 2022, después de que la Mara Salvatrucha masacra a 87 personas en un solo fin de semana, como un acto de presión al gobierno para que le cumplieran algunas demandas que aún no terminamos de conocer. Es decir, Bukele cambia drásticamente de tener un pacto secreto que negaba todo el tiempo con las pandillas a un régimen de excepción que ha encarcelado a 1 de cada 50 salvadoreños. 1 de cada 50 salvadoreños está preso. Es la tasa carcelaria más alta del mundo. Y no, la gente que está presa no se ve como, como los que están en el SECOT. Muchos de ellos ya estaban presos desde antes de que el régimen empezara o de que Bukele llegara al poder. Ese SECOT por donde se pasean youtubers y periodistas que van como a una especie de safari a pasear por ahí, a entrevistar a pandilleros, mientras al lado está un custodio con un garrote. La gente que sale de las otras cárceles es gente que no tiene ninguna evidencia de pertenecer a las pandillas. Entonces yo sé que esa idea heroica y esos planteamientos del ministro de los buenos contra los malos, ese maniqueísmo, pues siempre ha tenido, esa retórica siempre ha funcionado en países desesperados y que quieren seguridad. Ahora, si ustedes quieren ese modelo, en Chile mucha gente menciona que les gustaría el modelo Bukele. Les digo, el modelo Bukele tiene una característica fundamental: denle todo el poder a un hombre. Esa es toda la característica del modelo Bukele. No es un arquetipo armado. Y ustedes saben muy bien lo que pasa cuando se le da todo el poder a un hombre. Pero bueno, si la gente quiere optar por ese modelo, les deseo suerte. Tú sabes, Oscar, que recientemente, antes de asumir, acá en Chile, el nuevo presidente, José Antonio Kast, estuvo en El Salvador y precisamente una de las cosas que hizo fue visitar el SECOT. Y fue con algunas de las autoridades que ahora lo acompañan en su gobierno. ¿Tú crees? Porque una de las cosas que plantearon en ese momento es que no es que quieren importar todo lo que se está haciendo en El Salvador, sino que buscando ideas en distintos países que pueden servir. ¿Tú crees que, por ejemplo, el modelo de esta mega cárcel no es exportable sin todo lo otro que tú estás describiendo que viene junto con el gobierno actual de Nayib Bukele? Esa megacárcel no es un modelo, es más bien una cárcel bastante normal. Ya existen otras cárceles de máxima seguridad en el mundo, Estados Unidos, por ejemplo, donde los reos no salen, están 24 horas encerrados. Es decir, no es una cárcel que Bukele ha sabido vender muy bien, porque ha metido a decenas de youtubers y de políticos de derecha de América Latina a tomarse fotos ahí, pero no es una cárcel muy particular. Tampoco es que de las otras cárceles de El Salvador la gente se escape todos los días, eso no ocurre. El modelo viene acompañado, es decir, cuando se habla del régimen de excepción, en esa cárcel del SECOT, que nos muestra todos los días que puede Bukele, en esa cárcel están los ciertos pandilleros con tatuajes en la cara que fueron seleccionados de otras prisiones y los trasladaron ahí para que la foto quedara bien. La pregunta es qué pasa en las otras 22 cárceles que Bukele no quiere enseñarle al mundo, donde no entran ni siquiera organismos internacionales, donde han salido decenas de cadáveres con señales de tortura y donde los médicos forenses de medicina legal han escrito en todas las autopsias que murieron por edema pulmonar, en todas, en centenares de cadáveres. Todos murieron de lo mismo, edema pulmonar, que es una forma de decir que alguien se murió porque dejó de vivir.
La pregunta es esa, ¿qué es lo que está ocurriendo en las otras cárceles? Y la evidencia es vasta. Este informe de este grupo de expertos internacionales lo que explica es que adentro de esas cárceles la tortura es sistemática. Y finalmente, para entender el proceso mayor que permite tener este poder incontrarrestable del presidente, ¿qué fue lo que sucedió anteriormente? ¿Se reformó? ¿Cambios expresa la Constitución? ¿Cuánto es lo que requiere el presidente de apoyo en el Congreso para aprobar lo que quiera? Mira, Bukele tiene mayoría absoluta, es decir, no tiene, de los 60 diputados tiene 54, o sea, no hay nada que no pueda aprobar, es decir, Bukele con su asamblea, por ejemplo, reformó la manera en la que se reformaba la Constitución, y ahora la Constitución la pueden reformar en cuestión de media hora, como lo hicieron anteriormente para decir que más bien la reelección indefinida presidencial sí era posible, y para cambiar a 6 años el periodo presidencial, y para adelantar las elecciones, porque Bukele quiere que las elecciones sean el próximo año, mientras todavía está Donald Trump en el norte, y él se siente muy cómodo con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, y no quiere arriesgarse a que las elecciones ocurran el 2028, donde posiblemente Trump deje el poder. Entonces, ahora, lo de las reformas tampoco son tan necesarias, es decir, la reforma, por ejemplo, el régimen de excepción fueron ciertas reformas al Código Penal, para permitir más libertades a los agentes del Estado y para restar derechos a la ciudadanía. Ahora, no es que lo necesiten para aplicarlo, han agarrado un montón de gente que no está acusada de ser pandillera y le han aplicado el régimen de excepción. Es decir, en El Salvador ya no existe un Estado de Derecho. Si caes preso, no tenés ninguna posibilidad de tener un juicio decente, justo, y de que la carga probatoria sea la que determine tu futuro. No hay manera, no. Eso está ya sobrediagnosticado por diferentes organismos internacionales. Lo que pasa es que Bukele sigue siendo muy popular, muy eficiente en su comunicación política hacia afuera del país y hacia adentro del país también. Y bueno, mucha gente lo sigue comprando como eso, como El Salvador, como un héroe total. Bueno, dada la popularidad que tiene Nayib Bukele aquí también en Chile, vamos a estar siguiendo muy atentamente las cosas, la trayectoria que sigue este informe, entre otras cosas, lo que esté sucediendo en El Salvador. Muchas gracias, Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro y autor del libro Bukele, el rey desnudo, por haber estado conversando esta tarde con nosotros. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Los recomendados del día. Y tenemos recomendado hoy, A ver, en el Teatro Zoco, en la Dehesa, que hoy está estrenando la obra de teatro Becky Shaw. Esta es una obra escrita por la dramaturga estadounidense Gina Gionfriddo, dirigida por Héctor Morales y protagonizada por un elenco que incluye a Gabriela Hernández, a Max Salgado, a Francisco Reyes Cristi, no Francisco Reyes, el de nuestra época. Francisco Reyes joven, que no es el hijo, Victoria de Gregorio y Adriana Stuben. Y esta obra se trata de Susana. Es una mujer que acaba de perder a su padre y entonces su familia, sus amigos tratan de ayudarla, pero lo hacen de maneras bastante imperfectas, como lo hacen habitualmente las familias. No hay manera perfecta de ayudar. Y en ese contexto aparece Becky Shaw en esta trama que explora las relaciones familiares, las complejas relaciones familiares, las amistades difíciles también muchas veces, la manipulación emocional. Todo esto se estrena hoy, va a estar en cartelera hasta el 3 de mayo, de jueves a sábado a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. Las entradas están en Punto Ticket y con esto también le damos la bienvenida al Centro para las Artes Zoco, que a partir de ahora es media partner de Tele 13 Radio. perfecto, excelente recomendación también. ¿Cómo ahora escuchar el primer resumen de titulares en la voz de Agustín Lizana?
y esas toneladas no se mueven solas, nadie le jala en potencia. Copiado. Tractores, preparen el campo para la siembra. Máxima precisión. Ok. En Salfa contamos con la mejor oferta de camiones, automóviles, maquinaria, tractores y el respaldo con talleres en todo Chile. Conoce más en salfa.cl, donde hay desafíos. Está Salfa. Vuelven las clases y también las visitas al doctor. Con el seguro de salud complementario de Seguros Falabella proteges a tu familia y cuidas tu bolsillo. Desde 13.790 pesos al mes con hasta un 70% de cobertura en tus gastos médicos. Seguros Falabella, estamos contigo. Lo que nadie te cuenta cuando viajas con tu tarjeta Visa es que no solo llevas la tarjeta más segura y con la que puedes pagar en todo el mundo, sino que también viajas siempre protegido. Cada pasaje que pagues con Visa incluye seguro médico internacional, seguro de pérdida de equipaje y hasta un seguro por si necesitas cancelar tu viaje por una emergencia. ¿Cómo nadie me había dicho antes esto? Recorre el mundo con la mejor tarjeta para viajar. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo. Visa. Conoce coberturas, condiciones y más en visa.cl. El verde tiene muchos significados, como liderazgo y crecimiento. Renovar tu flota o implementar tecnologías limpias es una inversión estratégica. Con BCI puedes financiar hasta el 100% del activo, con mayores plazos y hasta 6 meses de gracia para que la operación de tu empresa no se detenga. Convierte tu compromiso con el planeta en una ventaja financiera real. Cotiza tu leasing verde en bci.cl y sé parte del cambio. Leasing verde, el color que sostiene a tu negocio. BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde siempre, cada generación ha buscado dejar un legado a la generación siguiente. Cada generación ha querido dar a sus hijos un mundo mejor. Cada una ha buscado construir un futuro más próspero. Hasta ahora. No más cortoplacismo. No sigamos impidiendo el bienestar de las futuras generaciones. Para que un mejor futuro comience hoy, piensa distinto. Piensa futuro. Empresas Copec. Por las futuras generaciones. En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana y todos los días, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran. En Colbún seguimos aportando una transición energética responsable. El año 2025 inauguramos Horizonte, la central eólica más grande del país. Implementamos la primera planta de hidrógeno verde en una central en Chile. Y junto a Tesla estamos construyendo el proyecto de baterías Celda Solar. 3 hitos, 3 orgullos, 3 impulsos al desarrollo del país. Colbún transforma, impulsa, sueña. Volvemos con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13. Se suma a este bloque Asunción Chasman, que va a profundizar en todas las noticias que vamos a revisar. Así que, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a lo que nos toca. En Conexión Tele 13, el tema del día. El gobierno está trabajando en una propuesta para modificar el MEPCO ante las alzas del precio de combustibles por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo del mundo. El ministro de la SECPRES, José García Ruminot, estuvo esta mañana en Tele 13 Radio y precisó que los cambios que van a introducir buscan que el mecanismo sea más equilibrado y menos gravoso para la ciudadanía. Esta mañana en Mesa Central, García Ruminot justificó la acción señalando que mantener el mecanismo de estabilización de precios a los combustibles para suavizar los aumentos o las caídas abruptas en los valores internos de las bencinas genera un problema ante el alza constante del petróleo. Todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal, y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias lo más probable que muy dolorosas, que van a afectar mucho. Pero naturalmente como gobierno nos corresponde también tomar la mayor cantidad de medidas con la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles.
Posteriormente, en un punto de prensa, el titular de la SECPRES precisó que no necesariamente se va a tratar de la eliminación del MEPCO y enfatizó en que los cambios tienen que comunicarse pronto, ya que cada día que pasa significa un gasto fiscal del orden de unos 50 millones de dólares. A sus palabras se sumó la portavoz del Ejecutivo, Mara Cedini, quien detalló que están obligados a tomar medidas concretas para abordar la crisis internacional que golpea a todos los países. Además, adelantó que será el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien va a presentar las modificaciones en los próximos días. Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de 3.000 millones de dólares. Y como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos y es una crisis gigantesca para el Estado. Hay que tomar acciones y es por eso que nosotros como gobierno estamos trabajando, especialmente el Ministerio de Hacienda, en un plan concreto, muy responsable con la situación mundial que se está viviendo hoy día y lamentablemente con la situación fiscal que heredamos. La situación es compleja porque el ministro lo ha dicho en todos los tonos, el ministro de Hacienda, que no hay dinero para muchas cosas y que para esto en particular, menos aún, por los rangos de lo que estamos hablando. Él habla de 50 millones de dólares al día, que significa mantener... ¿O por semana? Al día, dijo. ¿Al Al día. día? Lo que me parece una cifra enorme, porque a mí me llamó la atención cuando dijo al día. Bueno, en fin. Lo que sucede es que de concretarse el fin del MEPCO, por ejemplo, que es este sistema que estabiliza el precio de los combustibles, la semana siguiente, una sola vez, dependiendo de la gasolina, los incrementos serían más o menos los siguientes. En el caso de la benzina de 93 octanos subiría de un paraguaso 350 pesos. En el caso de la de 97, 270 pesos. Y el diésel subiría 400 pesos. Entonces, la pregunta es qué es lo que va a hacer el gobierno para amortiguar esta alza, si es que no tiene dinero. El ministro, lo acabamos de escuchar aquí, dice, no es que lo vayamos a eliminar por completo, sino que se tiene que buscar alguna, pero la pregunta es ¿cuál? ¿Se sectorizará? ¿No se le colocará, se le inyectará a un tipo de combustible? Por ejemplo, ¿será el diésel el que, por ejemplo, sí tendrá un mecanismo de estabilización y no las gasolinas? Entendiendo que el diésel es utilizado más por el mundo del trabajo que por el mundo del automovilista individual, claro. Y recordemos que ayer estuvo la reunión de los camioneros. Los camioneros le fueron a decir, oiga, ministro, sí, pero hay que hacer un sacrificio, pero estamos aquí a la fila, téngase presente. No sé de qué manera, no sé si fue cariñosamente o presionadamente. Y además dijeron, bueno, esto va a encarecer los costos, porque no solo que subiría la benzina para cada uno de nosotros, sino que como sube para la cadena productiva, encarece muchos bienes, una subida de la benzina y de los combustibles. Y sabemos que los camioneros tienen siempre mucho poder de negociación. El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, que además ideológicamente afín a este gobierno, hay que decirlo, si fue hasta candidato en algún instante, ¿no es verdad? A parlamento o algo así. Aseguró sentirse esperanzado tras el encuentro con el secretario de Estado. Entonces, no sé, son señales, no está claro por dónde va a salir esta propuesta del gobierno. Dice que está escuchando a todos los sectores, que ha escuchado a parlamentarios de oposición, que ha escuchado a parlamentarios de gobierno, a los sectores gremiales y que allí va a decidir. Por lo pronto, la situación sí sigue siendo bien compleja, porque en el caso del querosén, por ejemplo, que podría ser el otro que estuviese manteniendo algún tipo de ayuda, porque ya está comenzando a cambiar la temperatura, o ya todavía tenemos calorcito, 30 grados todavía que en la capital, pero en el sur ya está lloviendo fuerte, ya está bajando la temperatura, de golpe y porrazo nos vamos a ver enfrentados en el otoño y luego en el invierno instalado. Con eso necesitamos calefacción, necesitamos parafina, querosén, que es lo más demandado. Y bueno, en el día de hoy la parafina subió ya 107 pesos. Según Benzina en Línea, la más cara de la región metropolitana está en 1.389 con esa alza ya en la capital. Bueno, pero a ver,
el MEPCO es un mecanismo que amortigua subidas y bajadas. Claro. En el fondo distribuye. Lo vamos a conversar más adelante después de la pausa con Juan Ortiz, que es experto en esta materia, economista de la UDP. Pero amortigua. No es que tampoco este mecanismo elimine las subidas, sino que solamente las demora y amortigua para que no sean tan bruscas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras las subidas vienen, o sea, eso hay que hacerse el ánimo, el punto es con qué rapidez y con qué brusquedad. Ahora, ¿qué están pensando en el gobierno? Pero acá no hay plata en el fisco, pero es una medida sumamente impopular. Las amortigua, pero tiene una banda. Claro, tiene una banda. Y por sobre eso, claro, para que suba hasta tanto. Hasta tanto, sí. Por lo tanto, si el precio se dispara, claro, el no fondo puede, que está para allí no puede hacer más. Claro, no puede hacer más. O sea, hay un límite. En por el fondo, eso que si se saca la banda, se traspasa todo a precio del consumidor. Si afuera subió 20%, exactamente, ya 20% sube. Exactamente, porque después recupera la plata cuando baja. Exacto. El problema es que además acá no sabemos cuándo va a bajar, porque esta guerra que se supone que iba a ser corta, la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, no está siendo tan corta, está entrando en su tercera semana, o sea, ya entró derechamente en su tercera semana. Sí. Hoy día la situación no parece descomprimirse. Irán hoy día anunció que ataques aéreos alcanzaron infraestructura como de gas, un yacimiento de gas, muy importante para ellos, el mayor ataque contra la producción energética iraní desde el inicio de la guerra. Y Irán ha amenazado con atacar la infraestructura de energía, gas y combustible vinculada a Estados Unidos si les atacan a ellos su infraestructura energética. Y hoy día, por ejemplo, el ejército israelí mató, me parece que al jefe de inteligencia iraní. O sea, sigue matando como a la cúpula de autoridades de Irán, pero de todos modos Irán sigue resistiendo. No ha retrocedido. Parece que no ha sido tan rápido la caída de Irán como hubiera esperado el propio Estados Unidos. Este punto se ha transformado, porque luego veremos los aspectos técnicos, como dices tú en la entrevista, ¿no? Qué es lo que se puede hacer y qué es la visión que tienen los técnicos al respecto. Pero desde un punto de vista netamente político, se le ha transformado y se le está transformando en el dolor de cabeza más grande para José Antonio Kast, que tenía, como hemos hablado todos estos días, un copiamiento de la agenda en distintos niveles, con toda la batería de proyectos y cosas que está colocando sobre la mesa, pero que tal vez no tenía en consideración la magnitud que iba a tener esto. Todos sabíamos que había una guerra y que iba a subir el precio, pero de esta magnitud que pueda transformarse en un problema político que cambie la agenda, que es lo que siempre hemos señalado. Un gobierno puede tener un diseño comunicacional muy bien hecho, muy bien estructurado, para que se hable de los temas que se quiere hablar, pero hay veces, como en este caso, que no se puede manejar totalmente la agenda o de qué manera te desafía la agenda para que tú tengas respuestas eficientes ante problemas que no tenías considerado tú que estén en la discusión pública. Y el de la benzina, y luego traspasado a precio en inflación, sin duda que es algo que no necesitas ser experto para entenderlo, porque lo sientes en el bolsillo y la gente te lo demanda. Hace 4 semanas el precio del petróleo era $70. Y hoy día con todo lo que estaba pasando, 110 estuvo. Terminó creo que en 107, el Brent, que es como el de referencia internacional. Imagínate, de 70 a $110. Y eso hace 4 semanas, porque no es como que se venía la guerra, eso hace 4 semanas no estaba contemplado. Acuérdate que la guerra empezó como de un momento a otro. Entonces es un cambio de panorama y un cambio de agenda realmente grande para el ministro de Hacienda, que ya venía anunciando recortes, dificultades en la caja fiscal. Así que vamos a ver qué es lo que presentan. Eso debería ocurrir. No ha quedado claro si va a ser mañana, dentro de la próxima semana, pero en los próximos días va a haber noticias sobre esto. Conexión Tele 13. Y ya que estamos hablando de economía, bueno, tangencialmente hablábamos de la inflación, ¿no es verdad? Que una sola alcance o acotación adicional a lo anterior. Parecía que el tema de la presión inflacionaria era una de las cosas que recibía o heredaba bien este gobierno, en el sentido de que estábamos llegando a los rangos del 3 y algo %, etcétera.
Ya en enero se escapó un poco más de las proyecciones y todo hace parecer que, de seguir esta situación, va a seguir golpeando mes a mes. Bueno, el Banco Central ha informado que, en todo caso, el Producto Interno Bruto creció 2,5% durante el 2025 y la inversión registró su mejor desempeño en 4 años. Desde el gobierno calificaron como insuficientes, en todo caso, esas cifras y apuntaron que reflejan el segundo peor desempeño económico desde el retorno a la democracia. El informe de cuentas nacionales del Banco Central reveló que la economía chilena creció en promedio 2% durante la administración del expresidente Gabriel Boric, cifra que solo supera el promedio de 1,8% del segundo gobierno de la exmandataria Michelle Bachelet. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, reaccionó a la información entregada por el ente rector y enfatizó que los resultados reafirman la urgencia de cambiar el rumbo económico del país. Rodríguez además apuntó que Chile necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar. Distinta visión tuvo el exministro de Hacienda Nicolás Grau, quien a través de su cuenta de X calificó como una buena noticia el crecimiento de 2,5% que tuvo el PIB el año pasado y resaltó que la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto queda en 41,5%, por lo que se logró bajar después de 18 años. Bueno, acá el gobierno actual, el gobierno anterior, nunca se van a poner de acuerdo con respecto a cómo evaluar las cifras. Ante las mismas cifras son reacciones completamente distintas. Al final, el país, esto es lo que se entregó hoy día, es la foto final del año. De cómo termina el año 2025, 2,5% de crecimiento del PIB. A ver, ¿por qué posturas tan distantes? Bueno, porque hubo un momento en que se habló de que el país en el año 2025 iba a crecer menos y termina creciendo lo que Hacienda proyectó, 2,5%. Pero por otro lado, claro, desde este gobierno dicen 2,5% no es una cifra para celebrar. Chile debería estar creciendo a mayores tasas si es que quiere recuperar el dinamismo, recuperar la inversión y bueno, y ahí no se van a poner de acuerdo. Sí, desde el gobierno anterior destacaron mucho el tema de la deuda, o sea que empieza a caer la deuda. O sea, la deuda bruta del 2025 va a disminuir por primera vez desde que empezó a aumentar. Empezó a aumentar en el año como 2007, 2008. Por eso dicen es primera vez que baja la deuda en 18 años de alzas. Pero de todas maneras, en el gobierno actual consideran que todo eso no es suficiente. Un par de observaciones al respecto. La parte buena y la parte mala. La parte buena es que le he escuchado a distintos actores políticos en el último tiempo señalar que el crecimiento es importante. Porque en algún instante hubo como una discusión de si el gasto era importante, endeudarse si era importante o no, y si crecer era tan importante o no. Hoy día pareciera ser que al menos en eso, con más o menos énfasis, hay consenso de que para poder tener estabilidad en el tiempo y generar empleo hay que crecer. Pero viene la pregunta entonces de cómo se hace. Y allí es donde viene la diferencia y también las expectativas. Yo recuerdo palabras de el ministro de Hacienda actual. Dijo, sueño con un IMASEC de 2 dígitos. Me dicen que estoy loco, pero vamos para allá. Enero 8. Hace poquito, hace 2 meses, 3 meses, 2 meses y medio. ¿Tú te imaginas cómo tienen anotada esa frase? Es que yo la tengo anotada. En la oposición tú también, en la oposición también. 10%, para ver si se va cumpliendo. ¿Es posible hacerlo? O sea, uno quiere que sí sea posible, pero viendo las dificultades que se están teniendo, realmente ojalá se pueda cumplir, pero se ve muy difícil dadas las condiciones que estamos teniendo. Entonces, el ministro, si algo tiene, es optimista. Él, cuando explicaba todo esto, básicamente lo resume con destrabar la inversión. Eso, destrabar y traer inversión a Chile así, pero a pasos agigantados. Hablaba de más de 12.000 millones que estaban atrapados y que había que destrabar. Entonces, uno empieza a entender un poco la lógica de todas estas cosas que hemos estado escuchando. Volvemos a la conversación de ayer comunicacionalmente, en donde se bajan decretos, se revisa esto, se revisa lo otro, y todo pareciera tener un factor común, al menos desde el punto de vista comunicacional. Movilizar todas esas cosas que están medias paradas. Pareciera que ese es como lo que subyace como idea
fuerza matriz. ¿Para qué? Para que esos proyectos de inversión puedan realizarse, y ahí la teoría te dice que entonces eso dinamizaría la economía, pero no sé si a 2 dígitos. Eso que tú dices, destrabar, o lo que van a decir desde la oposición, creo que en la reunión que hubo de la oposición alguien lo mencionó, o desregular. Es que ahí está. Ya, ahí está. Esa va a ser la disputa también. Estamos destrabando, estamos dejando todo sin regulación. Que es parte un poco también de la discusión que se produce, o el temor que se produce, por ejemplo, ayer cuando se retiran los decretos en el tema medio ambiente, se retiran los decretos de la Contraloría. Como está eso, va a estar ese fantasma, esa discusión se va a empezar a poner. Son sacar trabas, agilizar procesos o empezar a fiscalizar menos, a exigir menos a los proyectos. Creo que eso va a ser una cosa. Y lo otro es que puede ser que esto como que lo damos por sentado, pero yo sigo creyendo que igual es algo bueno que hay que destacar, es que las proyecciones, bueno, más o menos le apunten. O sea, que sigamos siendo un país, que es parte de lo que ha estado en discusión entre el gobierno anterior y el actual, que las proyecciones que hacemos, que se dice se va a crecer un 2,5%, bueno, más o menos, siempre sería mucho mejor crecer más, pero que también no andemos tan perdidos en las proyecciones, que no se diga cualquier cosa. Porque eso da ciertas certezas, ¿no es cierto? Y credibilidad frente a las decisiones que se toman. Conexión Tele 13. Los partidos de oposición, lo estábamos adelantando, se reunieron por primera vez desde el inicio del nuevo gobierno. O sea, una semana del inicio del nuevo gobierno se juntaron. La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, destacó el espacio de conversación y adelantó que tomaron algunas decisiones que pretenden implementar en los próximos días. El encuentro, que se desarrolló en la sede del Partido Socialista, contó con la presencia del Frente Amplio, PPD, PC, Partido Liberal y la Democracia Cristiana. El presidente subrogante de este último, Óscar Ramírez, se conectó de forma telemática desde Concepción, mientras que el Partido Radical y la Federación Regionalista Verde Social se excusaron de asistir. Tras el encuentro, la timonel del PS, Paulina Bodanovich, llamó a no ser una oposición reactiva, sino una que tenga ideas, que pueda representar a la otra mitad de Chile. Mientras que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó el concepto de gobierno de emergencia del actual Ejecutivo y los acusó de ser una administración de retroceso. Además, los llamó a hablar menos de sus antecesores y más de las medidas que pretenden ejecutar. Los partidos de oposición sostendrán un nuevo encuentro el próximo lunes 23 de marzo. Ya, la oposición yo creo que todavía está groggy. Es como el boxeador que está knockout y que le contaron 8, 9, 10, se levanta y no sabe todavía cómo seguir en la pelea. Le ha costado reaccionar, y las reacciones que ha tenido han sido dispersas, a mi modo de ver. Coincido mucho con lo que le escuchaba hoy día, esta mañana aquí en la radio, a uno de nuestros palenistas, Alan Álvarez, quien señalaba que debía estructurarse un sistema, desde su punto de vista, desde la oposición, de prioridades, a dónde apuntar a lo que van a criticar o se van a oponer férreamente, y elaborar un discurso en ese sentido. Colocaba el ejemplo, porque si vamos a estar mandando oficio y gastando tiempo en que la primera dama no se colocó el gorrito y los guantes para servir un almuerzo, entonces estamos perdidos. Porque si vamos a gastar tiempo en eso, nos vamos a perder de lo fundamental que hay que defender desde el mundo de las ideas de la centroizquierda. Me pareció bastante cuerdo lo que dice, porque en las intervenciones que he visto de muchos políticos de la oposición hoy, veo que no hay un discurso en común, no hay una coherencia, no hay algo que esté todavía, al menos hasta aquí, más que puro reclamo, pero no diciendo ciertas prioridades que están por allí. Por ejemplo, yo sé que es emblemático, y yo sé que yo entiendo también, porque desde el mundo gremial es una aspiración, pero de siempre, y la que no se va a renunciar nunca, que es la negociación ramal. Pero la negociación ramal, ¿gastarías tú todas las baterías hoy día cuando prácticamente no tienes ninguna posibilidad de que eso salga, de que avance, y gastar toda tu batería atrás? ¿O te centrarías en ciertas cosas que efectivamente le hacen más sentido a la población para entender lo que está detrás de la ofensiva de este nuevo gobierno? Entonces, si se van a colocar a solamente a marchar o no sé qué cosa por la negociación ramal, que yo, perdón que lo diga, pero yo creo que estaba perdida desde siempre, no había votos para eso. Entonces,
No sé si esto se va a articular bien, se va a articular solamente de manera ideológica o se va a articular de alguna manera que la oposición tenga alguna chance de hacer una oposición efectiva, o sean puros reclamos para todos lados y no solamente para el gobierno, sino para cualquiera. Ya, pero mira, esto era interesante porque evidentemente a la oposición o a las oposiciones le queda harta terapia por hacer. Van a tener que terapiarse bastante. Ahora llevan una semana fuera del gobierno y buena parte de algunos de sus principales voceros, que eran los ministros y ministras, están saliendo. Algunos están de viaje, están reacomodándose. Pero era interesante esta reunión porque para empezar, ¿quién iba a llegar? Acuérdate que en la Cámara y en el Senado, este sector, los distintos partidos de lo que eran el oficialismo quedaron divididos. Entonces, era interesante. ¿Quién llegaba? Llegó el Partido Socialista, llegó el Frente Amplio, llegó el Partido Comunista, llegó el Partido Liberal, llegó el PPD que pactó con la derecha en la negociación de las comisiones en la Cámara ayer. Entonces, igual, ya. Y llegó la DC, que también pactó con la derecha en el acuerdo de la Cámara. Se conectó, llegó también el Partido Liberal. No llegó la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Radical. Esos dos partidos se restaron, estaban invitados pero no llegaron. Y entonces, ¿qué se acordó ahí? Porque esa es la otra pregunta que hicieron. Ya, precisamente en la línea que tú dices, organizar bajadas en común para enfrentar el gobierno. Entonces, acordaron volver a reunirse el lunes. O sea, continuar con un camino de reuniones y convocar a los jefes de bancada del Congreso, porque ha sido una semana difícil para la oposición en el Congreso. Y mira, dijo Juan Carlos Ursúa, que es el líder del Partido Liberal, dijo una cosa interesante. Dijo, Kast está tocando demasiadas áreas sensibles, demasiados espacios, avances que ya están hechos. Por lo tanto, esto genera unidad. Hay un sentido común de que no podemos perder los derechos. Es verdad, así como al mismo tiempo hemos hablado de que el gobierno nuevo está tocando temas en muchas áreas, la negociación ramal, pero también los decretos de medio ambiente, distintas cosas están apareciendo, el MEPCO, bueno, cada uno empieza a encontrar su propia causa y eso puede terminar siendo beneficioso para la oposición que tiene tantas diferencias o que viene de un proceso en que les ha costado, o sea, desde la discusión por, ¿te acuerdas? El juicio de Gustavo Gatica, de ahí en adelante cuando se objetó que se hubiera aprobado la ley Naim Retamal, ya de ahí ya vienen bastante malas las relaciones en la oposición entre el socialismo democrático, sus otros socios. Bueno, a lo mejor cada uno empieza a encontrar un flanco distinto, no necesariamente los mismos, y eso los ayuda a unirse, que era lo que planteaba el presidente del Partido Liberal. Ahora, esto es una historia en construcción. En construcción. Y hay que decir que también algunos se ven más cómodos siendo oposición que siendo gobierno. A algunos les encanta. Sí, a veces es bastante más fácil ser oposición. Conexión Tele 13. Ya, y la otra cosa está relacionada con los indultos, ¿no? Que es otro de los temas sensibles. La defensa del ex carabinero condenado por apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillay y Patricio Maturana ingresó una solicitud de indulto presidencial. Desde el gobierno remarcaron que deberán analizar los antecedentes caso a caso antes de otorgar una resolución. Maturana, condenado a 12 años de cárcel por los eventos que resultaron en la ceguera de la parlamentaria, pide el beneficio para convertirse en un agente de cambio de otras personas privadas de libertad. En el escrito presentado por su abogada, el ex uniformado recuerda la visita del entonces candidato Kast a la cárcel de Molina, donde se comprometió a estudiar los antecedentes para un indulto. Desde el gobierno, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, aclaró no conocer la solicitud de Maturana. Tras una reunión con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Anachevesich, el jefe de la cartera puntualizó que no hay una postura del gobierno ante los indultos, sino que se siguen procedimientos establecidos cuya revisión se hará de forma seria y profesional. Estas solicitudes ingresan al Ministerio de Justicia. Si es que se señaló que se ingresó ayer, hay que seguir el conducto regular de eso, hay que esperar conocer las otras solicitudes que tienen un ingreso previo, luego requerir los antecedentes que se suele solicitar en estos casos y en conformidad al mérito de esos antecedentes se emitirá un pronunciamiento. La respuesta es que yo voy a emitir un pronunciamiento en la medida que conozca los antecedentes de cada caso en particular. No se trata eso de respuestas en abstracto.
En tanto, la presidenta del máximo tribunal señaló que si bien el indulto presidencial es un poder que se ejerce en su mérito y se apega a la Constitución, también es una facultad que debe ser eliminada. En conversación con 24 horas, la ministra Chevesic planteó que sea un consejo el que analice cada caso y solicitud del beneficio. Bueno, acá hay todo un procedimiento y lo que se sabe es que el carabinero Patricio Maturana presentó el 12 de marzo, o sea, el día siguiente de que asume el nuevo gobierno, esta solicitud al presidente Kast para pedir su indulto, porque ese es el propio preso el que tiene que pedir el beneficio. El ministro Rabat, que es el ministro de Justicia, dice que eso por lo menos todavía no ha llegado a su oficina, que se va a evaluar porque él lo tiene que revisar, tiene que ver si, bueno, está bien planteado y ahí se va a donde el presidente Kast, pero lo que no se va es la discusión sobre los indultos. Y ahora apareció otro actor, que es la presidenta de la Corte Suprema, que ayer en 24 horas habló de que no le parecía que el mecanismo del indulto presidencial, que cree que debería desaparecer, la institución misma no debería existir tal como está planteada, que sea como una cosa que queda entregada solo al presidente. Habla de la posibilidad de que exista un consejo que evalúe este tipo de solicitudes. Porque, bueno, ella es la presidenta de la Corte Suprema, porque acá hay juicios que se cerraron y que se dictó una condena. Y entonces, bueno, vemos lo polémico que es. Cada vez que en el último tiempo había indulto o posibilidades de indulto, entramos en la discusión. Hoy día, la ministra Chevesic se reunió con el ministro de Justicia. No por este tema, era una reunión protocolar, pero también de trabajo, porque hay varios temas pendientes en el ámbito judicial. Para empezar, la reforma del sistema de nombramientos, que es algo que se viene discutiendo hace tiempo y que los últimos casos que hemos visto, como el de Ángela Vivanco, bueno, han hecho como imperioso avanzar en eso. Entonces tenían ese tema, también la rebaja del 3% que dictó el ministro de Hacienda, que también afectaría al Poder Judicial, y es un tema importante para la ministra presidenta de la Corte, y también en este tema, y ahí no quiso ahondar, después de un punto de prensa, pero ahí ella no quiso ahondar en lo que había dicho ayer en la entrevista con la Carola Orrejola, sino que dijo que se trata de una facultad que le corresponde al gobierno. Pero es que el tema de los indultos, por muchas cosas que han pasado, igual vuelve y vuelve, porque desde distintos ámbitos genera controversia. Y lo va a seguir haciendo, y siempre ha sido así, no tendría por qué ser distinto, porque evidentemente que hay una parte que reclama clemencia y hay otra que pide que se cumplan los fallos judiciales. Esta presentación en concreto de Patricio Maturana fue ingresada el día después de la asunción presidencial, el 12 de marzo, la petición, por su abogada Nubia Vivanco. Dice, entre los argumentos, mi representado no mantiene rencor alguno y decidió transformar su vida procurando reparar de las formas en que se ha pedido las afectaciones sufridas por la víctima. 5 páginas tiene este escrito. Entre las razones que presenta, dice que él ha colaborado y que tiene un buen comportamiento. Mozo de enfermería, durante el tiempo que cumplió su condena por más de 5 años de manera efectiva, más de 786 días en arresto domiciliario total, ha mantenido un comportamiento sobresaliente, siendo en la actualidad mozo de enfermería del recinto, ocupación que ejerce hace cerca de 2 años. Dice que actualmente se encuentra becado para poder cursar una carrera universitaria, que su único hijo y de 18 años desarrolló una grave depresión, que fue amenazado de muerte mientras estuvo recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cauquena, ante lo cual como defensa intervinieron solicitando el traslado, que él no representa un riesgo para la sociedad y que también tiene la intención de convertirse, como decías tú, en un agente de cambio para la vida de otras personas privadas de libertad. Esos son los argumentos que ha presentado como para... que se le conceda el indulto. Se le Lleva 5 años preso de las 12 de condena que tiene. Así es. Como cada año, Arauco conserva... Marie Curie,
Le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas. En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa, una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool. Cotízalo en Ford.cl. Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14,990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21,990 pesos. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl. Cuando te cambias a la fibra óptica WOM, tienes fibra óptima. Con tutorial óptimo. Que lo importante es el corte de la patata. Cena óptima. ¿En serio lo hiciste tú? Y cita óptima. En WOM, lo que ya hicimos por la telefonía, ahora lo hacemos por la fibra óptica. Contrata el plan Internet 600 megas por solo 9,990 por un año y cámbiate a la fibra óptima WOM. En tiendas o en WOM.cl. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. ¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el finde? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omoda y Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omoda y Jayco. Never ending ways. Vuelven las noticias con Conexión Tele 13 por la 103.3 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta en Conexión Tele 13 y para hablar precisamente del mecanismo de estabilización de combustibles, estamos con Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Muy buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros esta mañana, o sea, esta tarde. A ver, partamos por los básicos, porque yo creo que de repente el MEPCO se volvió un tema que aparece persistentemente en las últimas horas en los medios. ¿Qué es el MEPCO y cómo funciona, Juan? El MEPCO es un mecanismo de suavizamiento de la variación del precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular.
¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que el sistema permite que las variaciones dadas por los fundamentales del precio, que es el tipo de cambio nominal y el precio del petróleo Brent, se vayan transmitiendo paulatinamente, ya sea al alza o a la baja a través del tiempo. Es un mecanismo que permite, o más bien reduce la volatilidad que podríamos observar si es que efectivamente no tuviésemos este sistema, y permite eventualmente ir traspasando paulatinamente alzas y bajas a lo largo del tiempo por medio de un componente variable que en últimas no es más que la aplicación de un subsidio o un impuesto al impuesto específico a los combustibles. Ya, pero por ejemplo, ¿la plata se recupera o no se recupera del fondo que tiene para poder estabilizar ese precio, para que no haya esta volatilidad de una semana a otra semana, sino que se esperan varias más para aplicar un incremento con una banda? Mira, primero que todo, el MEPCO no es un fondo. El MEPCO lo que gatilla al final es incrementos en impuesto específico de los combustibles, de la gasolina y el diésel, o una reducción del impuesto específico. Es decir, el componente variable permite gatillar un impuesto que en últimas mitiga la caída. Perfecto. O a través de un subsidio que mitiga el alza. Y lo que estamos observando hoy es unos subsidios bastante altos que en últimas contienen el alza del precio, porque recordemos que la semana pasada el MEPCO no cambió, esta semana tampoco cambió, y cambiaría solamente para la próxima semana. Entonces, claro, porque es cada 3 semanas que se fijan de nuevo los precios, ¿no? Exactamente, y aquí el tema importante es que en el fondo, y simplemente el MEPCO, cuando aplica por medio de subsidios, simplemente se está dejando de recaudar el impuesto a los combustibles. Hay menos recaudo. Ya, entonces, cuando sube el precio del petróleo, se le inyecta plata que se le devuelve de alguna manera cuando baja el precio del petróleo. Pero realmente no es que se inyecten recursos, se deja de recaudar. Claro, se deja de cobrar el impuesto específico. Exactamente. Ya, o sea, se rebaja el impuesto. El impuesto específico total se reduce en la medida que se gatillen subsidios, y esto obviamente lleva a que en últimas el recaudo efectivo en cuanto a la operación del MEPCO obviamente tenga un costo fiscal. Pero hay que reconocer que el MEPCO puede tanto generar un impacto, digamos, de menores recursos fiscales como también mayores recursos de ingreso. Entonces, esto es un sistema que es simétrico y que puede ser tanto a la baja o al alza. Y si uno observa, por ejemplo, desde el 2014 al 2020, por ejemplo, el resultado acumulado del MEPCO era superavitario. Situación que cambió obviamente en el 2021 y especialmente en el 2022. Producto, digamos, del efecto de la guerra en Europa del Este, y paulatinamente después, 2023, 2024, 2025, el efecto neto del MEPCO ha sido una mayor recaudación. Y dime una cosa, Juan, ¿se puede hacer estimaciones? O sea, por ejemplo, ya toca que se fije precios la próxima semana, el 26. Sí. Con MEPCO, ¿cuánto debería subir y cuánto podría subir si no existiera este mecanismo? Mira, si el MEPCO opera normalmente, es decir, como regularmente opera, uno podría estar estimando incrementos en el caso de la gasolina 93, 97 en torno a 30 pesos por litro, y en el caso del diésel en torno a 25, 26 pesos por litro. Eso a través de un subsidio alto que se debería dar la próxima semana para que el sistema opere normalmente. Y lo comento por lo siguiente, porque para esta semana en particular vemos que se gatillaron ya subsidios de 270 pesos por litro en el caso de la gasolina 93, 280 pesos por litro en el caso de la gasolina 97 y en el caso del diésel de 470 pesos por litro. Es decir, para mantener el precio mayorista en esta semana, esos fueron los subsidios que se tuvieron que otorgar. O sea, hasta de 400 pesos, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Para la próxima semana, por ejemplo, toda vez que obviamente hay nuevos cálculos que se van dando en función de la nueva información del tipo de cambio y el precio del petróleo Brent, nosotros estimamos que el precio mayorista, si es que no operas el MEPCO por alguna extraña razón, aumentaría 350 pesos el litro si es que no operas el MEPCO. O sea, de 30 pesos a 350. Sí, y en el caso del diésel, más de 500 pesos por litro. Wow. Pero eso no va a pasar. O sea, ese escenario que te planteo, ese sería el escenario sin MEPCO. Exactamente. Ya. Pero solamente como que calibra realmente el alcance del tema. Pero para entender las frases que de pronto uno puede perderse, ¿no? Si no comprende bien cómo opera este mecanismo, estamos hablando de dices tú, una menor recaudación o una mayor recaudación dependiendo de cómo es la variación en el tiempo del precio. Pero al mismo tiempo dice, se le está colocando un subsidio. A lo que quiero llegar es que tiene que tener el Estado plata contante y sonante, una caja para colocarle en algún instante, o esto es sencillamente una operación matemática en donde yo digo, bueno, ahora tengo menos plata porque recaudé menos plata, ¿no?
Claro, mira, el punto de vista, digamos, del costo del MEPCO, uno lo puede diferenciar por dos canales fundamentalmente. Un canal que es el que uno eventualmente más intuye, que es simplemente lo que pagan las personas que utilizan vehículos y demandan este tipo, digamos, de combustible que genera, cuando se generan subsidios, obviamente hay un costo fiscal que es menor recaudación. Ya. Ahora, hay otra parte que obviamente también influye en la operación del MEPCO, que es fundamentalmente en la parte de del transporte, digamos, de carga. Por una parte, digamos, el transporte asociado al sector, digamos, transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque existe una parte que es, en cierto modo, un reintegro parcial del impuesto específico que se genera por parte, digamos, de los transportistas. Por lo tanto, eso también, digamos, también incide en cuanto a gatillar, digamos, menor recaudo. Por lo tanto, en la práctica, aquí el problema no es tanto un problema de caja desde el punto de vista de un fondo, porque el MEPCO no funciona como un fondo, como es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, sino que aquí el problema realmente es que estamos dejando o gatillando subsidios muy altos. Por ejemplo, la semana pasada el ministro de Hacienda indicaba que se gatillaron más de casi $50 millones solamente en una semana. Y esa semana nosotros estimamos que por lo menos lo que ocurrió ahora es un costo fiscal, por lo menos un subsidio de más de $90 millones. Y la otra semana va a ser más alto. Ya, por lo tanto, evidentemente es complejo el escenario. Aclaremos de inmediato eso, porque en algunas informaciones o en algunas transcripciones de la información se entendía 50 millones en una semana, 50 millones al día. ¿Cuánto es? No, o sea, al día no es. Porque esto tiene una periodicidad. El componente variable que se fija tiene una periodicidad de una semana. Ya. Eso uno calcula, en esa semana, dado el consumo y dado tipo de cambio, etcétera, uno puede estimar aproximadamente cuál es el costo fiscal durante esa semana, que eso fue lo que indicó el ministro, y como te comento, actualmente uno podría pensar que el costo fiscal del subsidio esa semana en particular va a ser cerca por lo menos de $90 millones, y la próxima semana seguramente va a ser más alto. Ya, o sea, esto no está mejorando, y precisamente frente a ese escenario, estamos a todo esto con el economista Juan Ortiz, que nos está explicando todo el funcionamiento del MEPCO. En ese escenario, el gobierno ha planteado modificar este mecanismo. ¿Es razonable lo que está diciendo el gobierno, Juan? Mira, todo mecanismo es perfectible, digamos, de mejorar. Recordemos que en Chile llevamos varias décadas con diversos sistemas de mecanismos de suavizamiento. Estuvo el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, estuvo el FEPCO, estuvo el CIPCO, estuvo el MEPCO. El MEPCO se ha modificado en varias oportunidades. Por lo tanto, eventualmente todos esos sistemas tienen, digamos, la potestad de poder ser modificados en consideraciones de cierto tipo de coyunturas o de mejoras en cuanto a la implementación del sistema. Entonces, evidentemente, se da la opción a través de un proyecto de ley, claro, es factible. Ahora, el problema que hoy tenemos es que enfrentamos una coyuntura compleja en términos del precio del petróleo, alzas importantes, subsidios altos. Aquí, obviamente, las modificaciones pueden ser diversas. Pueden ser desde ampliar el rango de variación cada 3 semanas, permitir una mayor variación, es decir, acelerar un poco más el traspaso, ya sea al alza o a la baja. Por ejemplo, volver a un mecanismo de variaciones cada semana, como teníamos hace ya unos años atrás. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad que uno podría pensar acá es modificar algún tipo, digamos, del rango de ciertos parámetros en cuanto al comportamiento del MEPCO. Por lo tanto, digamos, hay posibilidades varias si es que se quiere mantener como tal el sistema. Evidentemente también hay voces que han dicho que lo mejor es eliminar el MEPCO, lo cual también es una posibilidad porque obviamente es una decisión política, pero hoy por hoy, digamos, uno pensaría que eventualmente hay espacio para poder, digamos, generar menor presión fiscal, que es cierta, que se está presentando con la operación del sistema, y eventualmente traspasar más rápido esos alzas, porque al fin y al cabo el MEPCO no es más que un mecanismo que permite digamos, el traspaso a través del tiempo, suaviza la volatilidad, pero no cambia la tendencia. El MEPCO no es un sistema de fijación de precios, simplemente distribuye en el tiempo las alzas. Y quiero indicar como un antecedente: cuando fue la guerra de Ucrania y Rusia en el año 2022, el precio de la gasolina empezó a aumentar en febrero y aumentó todas las semanas hasta el mes de noviembre, producto del impacto de la guerra y producto que el MEPCO fue generando subsidios semana a semana, y en particular en dicho año el costo fiscal del MEPCO en su momento superó los $2.000 millones. Por lo tanto, tenemos antecedentes de una operación recurrente del MEPCO, y aquí obviamente la pregunta es: ¿cuál es el tipo, digamos, de costo fiscal que se quiera asumir en el tiempo? Y esto va a depender, creo yo, evidentemente, no solamente de la operación propia del sistema, sino también qué tan permanente es el escenario que tenemos a nivel externo, con un precio del petróleo en torno a $100, un poco más el barril, o un tipo de cambio relativamente depreciado. Es que teniendo esa
buena comparación, 2.000 millones de dólares que se tuvieron que colocar en ese periodo a propósito de lo ocurrido por la guerra, son 2.000 millones que hoy día no se tienen, evidentemente. Está raspando la olla por todos lados la administración, o al menos así lo dice públicamente, de que no tiene dinero, así que no tiene esos 2.000. Mi pregunta va a, dentro de ese rango de posibilidades, para tratar de colocar menos dinero y colocar lo que se tenga en algo que sea más efectivo, ¿podría ser diferenciación en tipo de combustible? O sea, es que ya por sí tenemos una diferenciación en la práctica, en la medida que tenemos dos tipos de impuestos, uno para el diésel y otro para la gasolina. Entonces, una opción claramente también, como tú indicas, es simplemente permitir, en su momento, hacia el año 2023, cuando se modificó parcialmente el sistema, se permitió que la variación de la gasolina cada 3 semanas, la variación fuese diferente en el rango, o sea, más bien en el rango, sino en la forma de cálculo que en el caso del diésel. Es decir, hoy tenemos, para poner la fórmula muy general, es un 2,4% de un precio que se estima, y eso aplica tanto para el diésel como para la gasolina. Alguien puede decir, bueno, permitamos una diferenciación otra vez entre el diésel y la gasolina. Es factible ese escenario, evidentemente, que digamos se presione más un precio respecto a otro, o se permite un traspaso más rápido en un precio a otro. También es factible, obviamente, en cuanto a modificaciones del sistema. Lo digo porque lo conversábamos antes con Angélica. Si fuese así, por ejemplo, una idea como esa modificar, uno podría postergar, esperando a lo que viene y a la evolución de los acontecimientos del precio internacional, afectar menos tal vez a ciertos vehículos de carga que transportan otro tipo de producto y que podría llevar indexado, si sube mucho el precio de ese combustible, estoy hablando del diésel en particular y los camioneros, para que no se indexe de inmediato también a los productos que transporta. Sí, o sea, uno podría pensar en el escenario, uno podría mantener, por ejemplo, la variación actual del diésel, que de por sí es más baja que en el caso de la gasolina, y eso está determinado porque el precio base del diésel es más bajo porque tiene un impuesto específico más bajo que la gasolina, y eso siempre explica por qué la variación del diésel siempre es más baja que la variación de la gasolina, que es más alta. Ahora, eventualmente uno podría mantener la variación del diésel en los niveles actuales y eventualmente aumentar el rango de variación de la gasolina para que, no sé, un ejemplo, si la próxima semana estimamos una alza en torno a 30 pesos por litro, uno puede decir, bueno, ¿por qué no hacemos un rango más amplio, por ejemplo, en un escenario de que sea el doble, si sea 60 pesos por litro, por ejemplo, de variación cada 3 semanas en un escenario como el que tenemos actualmente en el caso de la gasolina? Y también es parte de la discusión que usted puede ver en relación con esa diferenciación. Juan, y dime una cosa, el gobierno no ha dicho qué es lo que pretende hacer. ¿Tienes alguna idea tú de en qué se está pensando? ¿Está la posibilidad de eliminarlo dentro de ese abanico? Mira, realmente es muy complejo y lamentablemente lo que hemos visto solamente son anuncios muy generales en relación de que se están evaluando diferentes alternativas en cuanto a modificar el MEPCO. Si bien ha habido algunas voces de parlamentarios que han indicado la posibilidad de eliminar el MEPCO, tengo entendido que eso no ha sido en ningún momento la posición del Ejecutivo. Y en ese sentido siempre la potestad corresponde al Ejecutivo porque es un cambio impositivo que debe surgir del Ejecutivo, que tiene la potestad del tema a nivel legislativo. Por lo tanto, eventualmente es muy complejo establecer las posibilidades que actualmente se están barajando, eventualmente, pero lo que sí es cierto es que el gobierno va a tomar algún tipo de decisión, sin lugar a dudas. Es esperable que haya alguna modificación en el corto plazo, pero que eventualmente eso tiene que pasar por el Congreso, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que modificarse a través de un proyecto de ley, y obviamente ahí habrá la instancia para poder como establecer los elementos más claros de la modificación del sistema, considerando la coyuntura que se está actualmente viviendo el país. Juan, y una pregunta muy práctica, pero yo sé que son más caros, pero si alguien está pensando cambiar el auto, ¿debería pensar en un híbrido, dado la situación del petróleo actual? Mira, yo creo que aquí ese shock aquí depende en gran parte de qué tan persistente o no va a ser el impacto. Y aquí es el elemento más de incertidumbre y volatilidad propio del mercado. ¿Por qué? Porque antes de este conflicto armado, el precio que se estimaba del precio petróleo estaba en torno a $60-65 el barril. Ese era el escenario, inclusive había un exceso de oferta, etcétera. Eso es lo que, si uno ve, no sé, por ejemplo, el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre o el informe de política monetaria de diciembre, ese es el escenario base que tenía el mercado. Pero hoy tenemos un shock que lamentablemente no sabemos el alcance, la profundidad o la persistencia del mismo. Obviamente, conforme pasan los días aumenta esa incertidumbre, pero también uno podría hacer
pecar de optimista pensando que un conflicto de esa característica no tiene el calibre para permanecer en el tiempo, como si en el caso de Ucrania y Rusia, porque no olvidemos que en el caso de Rusia lo que gatilló el alza del precio fueron las sanciones al petróleo ruso, toda vez que Rusia en su momento era el segundo productor más grande de petróleo en el mundo. Aquí el escenario es diferente, aquí estamos hablando de un shock principalmente por la restricción de movilidad de transporte a través del estrecho de Hormuz, que está virtualmente cerrado por parte de Irán. Por lo tanto, responde directamente a un choque militar que eventualmente puede terminar, ya sea a través de un elemento militar propiamente dicho o a través de una negociación política. Por lo tanto, es poco probable en un escenario, por ejemplo, de que el estrecho de Hormuz permanezca cerrado muchos meses más, porque obviamente va a haber una presión política importante, no solamente para Estados Unidos a nivel interno, sino también de los países del Golfo, porque aquí se ve perjudicado, por ejemplo, Arabia Saudita, Kuwait, Irak, otros países, y también la misma presión de China, porque China, la principal, destino de exportaciones vía el Golfo Pérsico van hacia Asia, y no solamente China, es Japón, es Corea del Sur, es India. Entonces aquí yo creo que el escenario eventualmente es poco probable que se sostenga como ha sido la guerra de Europa del Este, por lo tanto pensaré yo eventualmente que de alguna forma en algunos meses más se debe llegar a algún tipo de acuerdo para tratar de reducir esta presión que actualmente vemos. Ahora, si eso llega a pasar, la realidad también es que el precio no se va a desplomar rápidamente, como pasó el año pasado cuando fue la guerra entre Israel e Irán, que recordamos que fue la guerra de los 12 días, donde el precio después cayó cuando Estados Unidos bombardeó las centrales, las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. ¿Por qué? Porque actualmente lo que está pasando es que se está destruyendo infraestructura petrolera en países del Medio Oriente, tanto en Irán como en países del Golfo se están, atacando refinerías, etcétera. Por lo tanto, va a durar un poco más el tiempo, entre comillas, la normalización del mercado petrolero, pero eventualmente creo yo que esto no es un elemento que, como te digo yo, no sea que vaya a perpetuar un estructural y perpetuar a través del tiempo, por las condiciones propias del conflicto. Ahora, lamentablemente en esto no tenemos una bola de cristal, pero no pensaría que debería ser así el devenir. Ahora, lo que sí va a ocurrir y está ocurriendo realmente es que el conflicto pareciera ser que va a durar mucho más de lo esperado, no va a ser de las 4 semanas que inicialmente había estado pensando Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero tampoco es esperable que esto vaya a durar durante todo el año 2026. Muchas gracias, Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la UDP. Muchas gracias por haber estado esta tarde en Conexión Tele 13. Chao, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Tenemos cobertura nacional con más de 23 mini bodegas en la región metropolitana y 11 en regiones. Mini bodegas para acercarte a todo Chile. Nos adaptamos a tus necesidades para mejorar tu experiencia y crecer junto a ti. Nuestros 25 años en el mercado garantizan la seguridad y confianza que necesitas para seguir adelante. Puedes contar con nosotros siempre. Mi Bodega, tu amigo experto, en todo momento, en todo lugar. ¿Valoras tu bienestar y tu economía y todavía no nos conoces? Tenemos más de 12.000 productos con hasta un 60% de descuento. Descúbrenos. Suscríbete ahora a sociopharma.cl. Estamos aquí para facilitar tu vida. Vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
En Caroline School nunca estoy sola. Siempre hay un equipo que me ayuda si tengo dudas, como por ejemplo entrar a clases. Tengo clases en vivo y también puedo aprender a cualquier hora. Somos una comunidad online activa. Una nueva era educativa para una nueva generación. Caroline es cool.